Vamos con la ayuda del Señor a continuar en esta tarde estudiando la carta de Primera de Juan. Vamos a seguir ahí y recuerda que es una carta que fue escrita para afirmarnos que podemos vivir en esperanza porque poseemos vida eterna. Y Juan, a lo largo de esta carta, y llevamos tiempo estudiándola, nos da una serie de pruebas por las cuales podemos saber eso. Nos da evidencias, pruebas propias de un creyente. Y recuerda que Juan está escribiendo porque estaban llegando falsos maestros y estaban engañando a la gente sobre quién tenía derecho a la esperanza de la vida eterna, quién tenía derecho a la salvación. Pero Juan quiere que el verdadero creyente sepa que tiene vida eterna, para que disfrute del gozo de la salvación. Y quiere librarnos del engaño de aquellos que dicen que podemos saber que vamos al cielo, aunque lleguemos a negar nuestro pecado, aunque neguemos la realidad de Cristo, aunque vivamos en desobediencia a los mandatos de Dios, aunque vivamos sin amor hacia los demás. Y estuvimos estudiando por tiempo, finalizamos el capítulo 3 y ahora llegamos al capítulo 4. Y el tema de los 6 primeros versículos del capítulo 4 es probar los espíritus. Y nuestro texto en esta tarde será Primera de Juan capítulo 4, los versículos del 1 al 3, aunque vamos a leer para comenzar hasta el versículo 6. Dice así la palabra del Señor, Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Bueno, veamos qué es eso de probar los espíritus. Mira de nuevo el versículo 1, fíjate, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Bueno, Juan entiende lo importante que es darse cuenta de que no podemos creer todo lo que hay por ahí, de que no podemos creer todo lo que se oye. No se puede creer todo lo que se supone que viene de Dios. No se puede creer todo lo que se supone que es bíblico. No se puede creer a todos aquellos que se llaman maestros de la religión. Aún no se puede creer a todos los predicadores, aunque se hagan llamar cristianos. No podemos creer a todos los que por su cuenta o buena voluntad afirman hablar de parte de Dios. Porque como vemos al final del versículo 6, el espíritu de la verdad y el espíritu del error están ahí, fíjate, versículo 6, en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Así que la información religiosa que podemos recibir o bien viene del espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, o bien del espíritu del error. Existe entonces el espíritu de verdad, el Espíritu Santo, y existe el espíritu del error, que es Satanás y sus demonios. Dios habla la verdad y revela la verdad. Por el contrario, Satanás habla la mentira y es un engañador. Por lo que es fundamental, y esto es lo que pretende Juan, lo que quiere hacernos entender, que seamos capaces de discernir la diferencia.
distinguir la diferencia entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Toda la Escritura nos llama a guardar la palabra de Dios, a guardar la verdad de Dios, porque está bajo ataque. Recuerda cómo Pablo instruye al joven Timoteo y le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha confiado. Y lo que se le había confiado no era una posesión humana, sino que lo que se le había confiado era el tesoro de la revelación divina. Y le dice: Timoteo, guárdalo. Y esto es sumamente importante, porque no podemos transmitir la verdad a otros a menos que la protejamos, a menos que la guardemos. Y la realidad, y este texto nos alerta de esto, es que siempre hay falsos religiosos por ahí. Siempre hay quienes vienen, quienes se acercan con sus esquemas engañosos, que pretenden ser bíblicos, que aún se atreven a citar versículos bíblicos, que dicen tener un mensaje de parte de Dios, que manipulan la Biblia para parecer que el Evangelio esté endulzado, edulcorado, a fin de cuentas adulterado. Los hay que atacan la Biblia de manera directa, pero también los hay que atacan la Biblia de una manera sutil, casi sin que nos podamos dar cuenta. Y por eso tú y yo somos llamados a defender la verdad. Ahora bien, si quieres guardar la verdad, si como Timoteo estás ahí en guarda aquello que se te ha confiado, tienes que conocer la verdad. Por eso Pablo también le dijo a Timoteo: aférrate a la sana doctrina, porque no se puede guardar lo que no se entiende. Ahora, no solo hay que conocer la verdad, sino que es fundamental también tener discernimiento. Y este es el equilibrio entre el conocimiento y el discernimiento. Y aquí nos está llevando Juan en esta tarde, porque esta es nuestra responsabilidad. Porque fíjate cómo podemos enseñar la sana doctrina si no la conocemos. Pero ¿cómo podemos enseñar a evitar el error a otros si no somos capaces de reconocerlo? Y Juan nos está proporcionando aquí advertencias útiles para ayudar a otros a discernir. Veamos 3 ideas en torno a esa idea de probar los espíritus que aparece en el versículo 1. Fíjate, recuerda: probad los espíritus para ver si son de Dios. Y la primera idea es que hay un mandato. Se encuentra en la primera parte del versículo 1. Amados, recuerda, este es un término con el que Juan se dirige a los lectores. Dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Juan nos da un mandato para probar los espíritus. Está ordenando a los creyentes que prueben los espíritus. Bueno, esto puede sonar algo raro, algo que estás diciendo, Juan. Pero lo que está diciendo es que debemos de probar los espíritus para discernir entre el espíritu de verdad y el espíritu del error. A fin de cuentas, debemos de conocer la fuente de la información que nos llega. Porque hay alguien que genera, y entendéis este término, fake news. Hay alguien que genera información falsa. Y el error siempre va a venir de Satanás. El error viene de los demonios, porque no hay medias tintas. O es la doctrina de Dios, o es la doctrina de los demonios. O es la palabra que es enviada, que es poderosa por el Espíritu Santo, o es la palabra que proviene de los espíritus seductores del error. No hay medias tintas. Debemos conocer la diferencia, porque el error es tremendamente grave, pero aún más porque la verdad es tremendamente poderosa. Fíjate, la verdad da vida. Por el contrario, el error mata. Y hay 2 ideas en esta primera parte del versículo. La primera la encontramos ahí justo después de ese término cariñoso, amados. Dice: no creáis a todo espíritu. Es una señal de alerta. Es una luz encendida en rojo para que seamos cuidadosos. No creáis todo lo que os venga.
Y luego hay una segunda advertencia: probad los espíritus. Y ese término probad es un imperativo que nos lleva a la idea de estar examinando continuamente, evaluando continuamente esa información que nos llega. Y Juan está aquí escribiendo a su rebaño. Juan está escribiendo a las personas que han sido puestas bajo su cuidado, pero también está escribiendo a todos los que están más allá de ellos, a todos los que puede influenciar. Y esto es a nosotros hoy, con la finalidad de asegurarnos de la necesidad de discernir la verdad del error. No hay enseñanza vacía. Siempre detrás de cada enseñanza hay un espíritu. Y Juan nos dice: sed escépticos. Sed escépticos para discernir si lo que estáis escuchando es verdad, viene del espíritu de verdad, o es error, viene del espíritu del error, aquello que se está enseñando. Sed escépticos para creer si aquello que estáis escuchando viene del Espíritu de Dios o viene de un espíritu falso. Y este es el mandato: probad los espíritus. Estad examinando continuamente esa información que os llega. Ahora vayamos al segundo aspecto sobre la realidad de probar espíritus. Se encuentra la segunda parte del versículo 1 y es el motivo, el por qué debemos de probar los espíritus. El motivo, fíjate, versículo 1 de nuevo: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Y sigue: porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Estamos ante un gran problema, ante una situación trágica, y los que no tienen discernimiento van a ser víctimas, van a ser seducidos por falsas enseñanzas, por falsas doctrinas, y van a caer como víctimas. Y esta es la realidad de nuestro entorno hoy, que hay muchos maestros religiosos que son falsos maestros. Aún el falso sistema romano que tanto rodea nuestro país, aún todos sus cultos, aún la gran mayoría de denominaciones que están a nuestro alrededor y que se hacen llamar muy liberales, todo eso está cimentado en mentiras de espíritus seductores, de espíritus del error. Esto es una realidad común en nuestro país. En muchos lugares es muy difícil encontrar una iglesia donde se está enseñando fielmente la palabra de Dios. Esta es la realidad de España en el año 2025. Y es que hay falsos maestros por todos lados. Fíjate, versículo 1. Porque muchos. Bueno, ¿cuántos falsos maestros hay? No dice el texto que sean una minoría. De acuerdo con el texto, son muchos los que han salido por el mundo. Y esta era la realidad de aquel tiempo, pero también es la realidad de nuestra época. Y esta es la razón. Este es el motivo por el que Juan quiere que estemos alerta y nos lleva a la necesidad de discernir. Porque el peligro está ahí, el peligro está a la puerta y el peligro es mucho y muy grave. Y se nos ha ordenado que lo hagamos. Se nos ha ordenado que tengamos la capacidad de discernir, que probemos los espíritus. Y la razón es que esta enseñanza falsa es muy común. No habla de unos poquitos, sino que hay muchos por ahí. Ahora bien, esto nos lleva al énfasis en la manera de probar o los medios para probar. Así que hemos visto el mandato, la primera parte del versículo 1. Hemos visto el motivo en la segunda parte del versículo 1. Y vamos a ver ahora el tercer aspecto, y es la forma, la manera. Y esto lo encontramos en primer lugar en los versículos 2 y 3. Está la forma de cómo probar los espíritus. Y esto va a ir desde el versículo 2 hasta el versículo 6.
pero en esta tarde vamos a ver los versículos 2 y 3. Si estás en Cristo, estás llamado a discernir, a probar los espíritus. Necesitas saber cómo saber si algo viene del Espíritu de Dios. Necesitas saber la forma en la que puedes discernir, en la que puedes probar los espíritus. Y aquí lo tenemos, fíjate, versículo 2. Nos dice, en esto. O sea, esta es la forma, esta es la manera. Y a partir de aquí continúa identificando a qué se refiere eso. Aquí están las pruebas que van a revelar si algo viene del Espíritu de Dios o si algo viene del espíritu del error, de un espíritu demoníaco. Y la primera prueba que vamos a ver en esta tarde es la confesión del Señor. Fíjate, versículo 2. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, lo que está diciendo aquí, en términos generales, es que todo espíritu que confiesa a Jesucristo, que Jesucristo ha venido en la carne, ese es de Dios. Entonces, si alguien afirma que Jesucristo es Dios en carne, eso es una verdad divina y eso es un buen principio. Esa es la primera prueba. Ahora podemos darle un poco más al zoom a este versículo, podemos acercarnos un poco más. Y fíjate, dice ahí, todo espíritu que confiesa. Y eso nos lleva a la idea de pensar que está confesando continuamente. Esa palabra ahí, homologeo. Es decir, esa persona que está constantemente diciendo acerca de Jesucristo lo mismo que la palabra de Dios dice acerca de Jesucristo. Lo que la palabra de Dios dice acerca de Jesucristo es que Jesucristo es Dios en carne. Y eso, de acuerdo con este versículo, proviene del Espíritu de verdad. Y esa es la idea, confesar, estar continuamente alineado a la verdad bíblica en cuanto a la identidad de Cristo. La primera prueba para ver si alguien viene de un Espíritu de Dios es su cristología, es su doctrina de Cristo, lo que cree sobre la identidad de Cristo. Y esto es una realidad que podemos aplicar claramente en nuestro entorno. Por ejemplo, si alguien viene y aunque profese ser religioso, tener una vida humanamente, entre comillas, adecuada, moralmente adecuada, pero viene y niega la Trinidad, bueno, entonces estás ante un espíritu de error, porque Jesucristo no podría ser Dios hecho carne. Jesucristo, si negamos la Trinidad, no podría ser la segunda persona de la Trinidad, conforme a lo que enseña el Nuevo Testamento. Esta es la idea de un modo aplicado. Y esta es una realidad que Juan presenta a lo largo de todas sus cartas. La importancia de tener un concepto adecuado acerca de Cristo. Es tremendamente importante lo que creemos acerca de Cristo. Es esencial la cristología, tu identidad acerca de Cristo, porque si uno se equivoca acerca de esto, puede dar prueba de que lo que hay detrás no es el Espíritu de Dios. Y el texto es claro. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que creemos que Jesús es Dios en forma humana. Creemos en el Jesús 100% humano y en el Jesús 100% divino, que son uno y el mismo. Y cuando alguien tiene ese concepto de Cristo, cuando alguien tiene esa cristología, está expresando un mensaje que viene del Espíritu Santo. Un mensaje que está de acuerdo con la Escritura. Ahora alguno puede decir, bueno, ¿es esto suficiente? Bueno, la realidad es que no solo deberíamos encapsular esta idea como suficiente para decir, bueno, ese que dice eso ya es de Dios. No deberíamos encapsular que eso es suficiente
para la salvación, porque hay más cosas de acuerdo con la Escritura. Recuerda, Pablo le escribe a los romanos y en el capítulo 10 le dice que debes confesar con tu boca a Jesús como Señor. Porque realmente hay muchas personas a nuestro alrededor que podrían reconocer o que podrían afirmar, sí, Cristo vino en carne, sí, Cristo es Dios, pero la pregunta ¿es el Señor de tu vida? Es absolutamente crítico que una persona, para estar en Cristo, le haya confesado como Señor y Salvador. Juan, en el capítulo 2, versículo 23, dice: todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Y esta es la idea de pertenencia al Padre, porque confiesas al Hijo, porque has confesado a Cristo, has creído en Cristo como Señor y Salvador. Ahora estos versículos nos presentan una premisa clara. Si alguien rechaza la deidad de Jesucristo, entonces no conocen a Dios en absoluto. Y hay muchas personas a nuestro alrededor que niegan esta realidad. Aún se hacen llamar cristianos o religiosos. Pero la realidad es que si alguien rechaza la deidad de Cristo, no tiene a Dios, no conoce a Dios. Porque Él ha venido en la carne. Y esto es la idea que nos transmite este versículo. Que Él vino y nació. Que Él vino, pero no como algo raro, etéreo, solamente espiritual, sino que realmente vivió una vida. Que el misterio de la encarnación es real. Que hubo un bebé en el vientre de María. Y esta es una realidad que a muchas personas le cuesta confesar y creer. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo. Y ese nombre Jesucristo está lleno de significado. Porque es un compuesto de Jesús y Cristo. Y Jesús significa el Señor salva, Jehová salva. Y Cristo significa el ungido, el Rey, el Mesías. Así que lo que tienes que confesar, de acuerdo con este versículo 2, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, lo que tienes que confesar es que este es el Dios hombre que vino como Rey, como Mesías, el elegido por Dios que tomó forma humana para ser el único sustituto por los pecadores. Detrás de esta verdad está el Espíritu de Dios, está el Espíritu Santo. Y por otro lado, mira lo que dice el versículo 3. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Bueno, como se dice en mi pueblo, más claro, el agua. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Donde no se confiesa a Jesús, no se puede conocer a Dios. Todo espíritu que surge de cualquier religión, de cualquier enseñanza, aún con una fachada de espiritualidad que deja fuera a Jesús, no es de Dios. De hecho, sigue el versículo 3 y dice: y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que donde quiera que se niegue a Cristo en su verdadera persona, donde quiera que se niegue la identidad verdadera de Cristo, Satanás está detrás. Satanás está presente. Cualquier sistema que niegue la deidad de Cristo, cualquiera que niegue la verdadera naturaleza de Jesucristo, proviene del espíritu del error. Un poco antes, y ya lo estudiamos en el capítulo 2, versículo 18, dice: hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Esto es una realidad. Sí, tiene proyección futura cuando pensamos en el anticristo, pero la realidad es que ya hay muchos anticristos.
Cualquiera que ataque la verdad acerca de Cristo es anticristo. Y dice el texto, por esto conocemos que es el último tiempo o es la última hora. Sabemos que Cristo ha venido debido a todos los ataques en contra de Él. Pero mira el capítulo 2, versículo 22. Dice, ¿y quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Si alguien niega la deidad de Jesucristo, entonces lo que hay detrás es una enseñanza demoníaca. Es un reflejo del espíritu del anticristo. Está en oposición directa a Cristo. Está en contra de Cristo. Así que la primera prueba que aprendemos de Juan en cuanto a cómo podemos poner a prueba los espíritus es la prueba cristológica. Los que son verdaderos, aquellos que están en Cristo, aquellos que tienen el Espíritu de verdad, confiesan al Señor divino. La verdad plena acerca de Cristo conforme es revelada en la palabra de Dios. Y nosotros debemos discernir si esto es así o no. Somos llamados a probar los espíritus. Y el motivo es porque hay muchos falsos maestros, muchos falsos profetas a nuestro alrededor por el mundo. Y la forma en que vemos esto es en cómo identifican a Cristo. Que el Señor nos ayude a crecer en conocimiento, que el Señor nos ayude a crecer en discernimiento, que el Señor nos ayude a discernir la verdad del error. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por la porción de la palabra en la que hemos podido meditar en esta tarde. Gracias porque tu palabra es perfecta, suficiente, no contiene error. Y Señor, reconocemos la tremenda necesidad y dependencia que tenemos de ti, de que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas. Y gracias, Señor, por llevarnos a examen, por llevarnos, Señor, a la necesidad de discernir, de evaluar, de no creer todo aquello que llega a nuestros oídos. Señor, y rogamos que nos ayudes a crecer en el conocimiento de ti, que nos ayudes a no creer a cualquiera que pueda llevarnos al error, sino a probar los espíritus, a discernir la verdad del error. Haznos ser conscientes de la trágica realidad que nos rodea, con muchos falsos maestros alrededor, y que podamos estar alerta. Y te damos las gracias, Señor, por esta iglesia, donde somos expuestos a la palabra fielmente predicada. Señor, y rogamos que sigas obrando en la vida del pastor, de los maestros, Señor, para que esto pueda seguir siendo una realidad en esta congregación. Y te damos las gracias por Cristo, el Dios encarnado, nuestro Salvador. Gracias por su vida perfecta y su obra en la cruz, el único medio posible para nuestra reconciliación contigo, el Dios Santo. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.